Hola amigos, soy Paula Barrios y estoy aquí para continuar con las charlas que el pintor y académico Martín Soria está ofreciendo. Así que lo voy a invitar inmediatamente. Envíe la invitación. Esperemos que hoy día resulte bien porque siempre hay algún problemilla. A ver. Hey, ¿qué pasó? Te estoy escuchando. Bien, bien. Funciona. ¿Me oyes? Yo ya te veo y te oigo. Ya, bueno, yo no te veo. No te veo, pero te escucho. Vaya, ¿cómo es posible? Ahora No te veo yo. sé, no sé qué Qué pasa, la- pero mira, hay alguien que se unió y Sí, me gustaría preguntarle si nos está viendo a los dos. a ver, vamos a ver. 4 Arita Yu es un nombre extraño. ¿Nos puedes Sí, decir si nos estás viendo a los dos? Bueno, no importa. ya. No importa, Martín, yo creo que igual si tú me estás viendo y me estás escuchando, yo te estoy escuchando es Sí, porque está funcionando. está ¿Ya? funcionando, sí. Es que podemos comenzar sin ningún problema. Cuéntame. Bueno. Oye, entonces, bienvenido. Había pasado un buen tiempo que no nos podíamos comunicar porque andabas en Chiloé y la señal allá estaba más o menos. Sí, la señal en el sur es muy variable y cada vez que llueve, cada vez que bajan las nubes, como es una isla y la nube va muy baja, pues claro, la señal nos jugaba unas malas pasadas y no hemos podido hacerlo. Pero bueno, ya estamos acá, así es que ahora podemos empezar Sí, a hablar qué de temas que son bueno. importantes. ¿Cómo estuvieron estas vacaciones? Bien, tranquilas, muy tranquilas. Estuvimos con algunos extranjeros, pero bien, entretenida. Ya. Nos sirvió para descansar, ¿no? Sí, pues, sí, para cambiar de aire. Qué bueno. Para cambiar de aires, así es. Y allí se estaba fresquito, así es que cuando llegué Sí. aquí me encontré con un horno. Hace mucho calor acá, pero bueno, ya Maravilla, se pasará. Poco. sí. Sí. Sí, poco a poco. Oye, bueno, Martín, tenemos que continuar con estas charlas que estás ofreciendo. Yo Sí. recuerdo que la última vez que conversamos Mm. y que se nos cortó la señal, estábamos hablando de el por qué crees tú que se está perdiendo el interés por todos estos temas de profundizar en la naturaleza humana y que tienen que ver más como con una parte inmaterial, ¿no es cierto?, en torno a la educación, porque influye en el ser humano como un bien de la humanidad, ¿no es cierto? Creo Entonces, que ¿por qué crees tú que hay algún interés por ocultar o por dejar que esto se olvide, quede en el olvido? No, yo pienso que lo que existe hoy en día es una sobreinformación. Tenemos estos medios de información, el Google, la Wikipedia, todas estas cosas, la inteligencia artificial, y creemos que ya con eso nos basta. Y es un problemón tremendo porque lo que tenemos son instrumentos. Esto es como un arquitecto que no ha terminado su licenciatura, no es arquitecto todavía, pero dispone de ladrillos, dispone de todos los instrumentos necesarios para hacer la casa, pero no sabe cómo hilar las cosas, no sabe qué es lo primero que va, si son los cimientos o son las tuberías o es el sistema eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque está viendo objetos parciales y no está viendo, ¿no? O no comprende cuál es la función de esos objetos parciales. Nosotros ahora tenemos distintos medios, distintos sistemas de educación, existen, no sé, el Waldorf, eh, hay muchos métodos distintos y esa diversidad de tantos métodos de educación lo que nos hace más que unificarnos es distanciarnos.
porque creamos diferencias y discutimos esas diferencias. Entonces, si en un sitio nos han enseñado a dividir de arriba a abajo y en el otro nos enseñan a dividir de izquierda a derecha, el que tiene la versión de izquierda a derecha va a luchar con el de arriba a abajo porque son distintos, solamente por eso. Entonces, en lugar de tener una unidad de criterio en la educación, pues tenemos una diversidad extraordinaria, creo yo, no sé. Ya, pero ahí te podrían discutir en el sentido de que, bueno, tenemos la libertad de escoger qué tipo de educación queremos para nosotros o para nuestros hijos. Claro, O pero sea, en el sentido imagínate... de que si tú unificas todo, puede Ajá, sonar a, ajá. ya sabes. Sí, sí, pero imagínate que quieres ir al sur y tienes una variedad de posibilidades entre gente que no conoce los puntos cardinales. ¿Llegarías al sur? Es decir, por mucha información que te den, si esa información no es la correcta, pues no vas a poder sentirte seguro de ella. Ujú, Mira, la educación es un tema bastante curioso. A mí me ha tocado estar dentro de este medio de estar educando durante muchos años ujú, y, claro, uno piensa que educar es simplemente informar y la educación tiene mucho con corregir. Pero fíjate que lo que te estoy diciendo es sumamente difícil porque todos, absolutamente todos nos creemos dioses, nos creemos perfectos, creemos que nuestra identidad, integridad y dignidad la tenemos ahí en el bolsillo y cuando alguien nos dice algo contrario, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos. Decimos, no, 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 eso no es así. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia, todos tenemos una conciencia humana. Tenemos el prototipo de la identidad, todos, absolutamente todos. En origen lo tenemos todos en el, en el genoma humano, ujú. pero a lo largo de la vida vamos añadiendo aspectos a esa memoria y diferenciándonos de ese preciso genoma humano. Todo lo que tenemos que, creo yo, que lo que debemos de hacer es ubicarnos dentro del resto de las especies, porque el ser humano, querámoslo o no, es una especie humana. Nosotros Ujú. tenemos, lo que tú estás viendo aquí es el animal salvaje humano que tengo yo. A mí no me estás viendo. Estás viendo el animal salvaje, es decir, estás viendo el cuerpo físico como el de la Cali o el del gatito o el del caballo. Estás viendo algo físico. Eso físico funciona igual que el resto. Todos funcionamos en base a los instintos, pero nuestra conciencia es distinta. Nuestra conciencia Ujú, tiene el control y el poder de dominar los instintos. mm, Y hacemos mucho hincapié en ser mejores en matemáticas, en tener un PhD o en ser egresados de Harvard, pero no nos damos cuenta de que el control de los instintos lo dejamos abandonado. Fíjate lo que ha pasado con un señor que salió de Harvard, que lo conocemos tú y yo, y por ser imprudente cayó al agua. ujú. Por la imprudencia. Y uno dice, ¿cómo es posible que un señor egresado en Harvard no haya sido educado en el control de la en el control de la prudencia? Que es algo que todos deberíamos de tener. Ser prudentes, firmes y templados es la base para poderse educar. Yo no Claro. puedo educar a un destemplado, no puedo educar a alguien imprudente y no puedo educar a alguien que no sea firme, que no termine las cosas. Entonces esas tres, que son cualidades muy características, la firmeza, la prudencia, la templanza, deberían de ser parte del modelo educativo de cualquier sociedad o de cualquier colegio, de cualquier institución educativa. Pero eso se deja a un Ujú, lado. mm. Dejamos eso a un lado y nos ponemos a explicar en el pizarrón. Entonces la educación yo creo que es otra cosa distinta a la que estamos habituados a conocer, creo yo, no sé, ¿qué piensas tú? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, la prudencia, la templanza y la firmeza son virtudes, ¿no? Virtudes, así es. Ujú, Son servidores custodios. En cierto aspecto, yo no soy muy religioso, pero cuando leo la Biblia y escucho esto de los ángeles y los arcángeles, esos tres servidores custodios serían como los ángeles custodios. El angelito de la guarda es la prudencia que te guarda de no tomar alternativas que sean malas o que sean desagradables.
La Ujú. firmeza es la que te permite terminar aquello que comienzas, ¿eh? Es un servidor custodio también. Y la templanza es aquella que te permite afrontar las diferencias y respirar hondo y decir, ya, somos distintos, pero ya, echamos para adelante y seguimos funcionando. Esos serían estos ángeles, creo yo, no sé, no sé. Yo Ujú. de religión te digo que no ando muy ducho. ¿Mm? No, Pero no, muy dulce. sí es importante el comprender que tenemos control sobre ello. Tenemos control sobre sobre las virtudes, sobre los instintos, sobre los excesos y carencias. Todos somos, si te fijas, en el genoma humano lo tenemos todos, es decir, podríamos decir que todos somos dioses, si es que, no sé, si es que se entiende el dios como ese poder del autocontrol. No sé. Sí, lo que pasa es que yo creo que se fomenta más el tema de somos dioses en términos de que somos creadores. Al menos Claro, así yo lo veo cuando hay, no sé, charlas en torno a eso, pero es como, claro, ser dioses creadores. Más allá que eso claro. no he visto como Ujú. más en profundizar en el tema que tú estás hablando, en lo que tú estás mencionando ahora. Claro. Hay algo que es curioso. Yo no puedo exigir a un alumno que realice una labor que no le he enseñado a cumplir. Eso es fundamental. Si tú quieres que alguien sea responsable, le tienes que decir qué deberes debe de cumplir. Si no cumple con esos deberes, ¿qué responsabilidad va a cumplir? No la puede cumplir. Y si te fijas, nosotros hablamos de que el ser humano es razonable, es responsable y además es sensible. Pero ese tema de la responsabilidad a mí me sorprende porque veo mucha gente que desde dentro sacan el ego y todos los demás están equivocados y todos los demás no cumplen con su responsabilidad. Pero cuando preguntas, bueno, ¿y cuál es tu responsabilidad? Claro. ¿Qué es lo que debes de cumplir? ¿Debes de hacer la comida en la casa, limpiar la cama y barrer las cosas y ya está? ¿O debes de ser socialmente también responsable y decir, oye, si aquí hay un hoyo en la carretera, yo lo tengo que tapar, no tengo que esperar que otro lo haga, yo lo tengo que hacer? Ese tipo de Ujú. responsabilidad no se educa, ¿eh? En algún país, claro, hay países donde te crean ese sentido cívico un poco más que en otros, pero en general ese sentido de responsabilidad total, de decir, yo soy responsable de cualquier cosa que encuentre que pueda solucionar. Y si no la puedo solucionar, soy responsable de buscar al grupo que lo solucione, pero la responsabilidad se cumple de esa manera. Eso, pues no nos lo muestran. Entonces, exigimos responsabilidades sin saber cuáles son los deberes. Fíjate que estamos hasta las orejas de escuchar la exigencia de derechos. Yo creo Sí. que estamos cansados todos de exigir derechos, 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 y nadie nos dice, bueno, para poder disfrutar de ese derecho tienes que cumplir la obligación de realizar esto o lo otro. ¿Mm? Los deberes. Los deberes, claro. Entonces la educación tiene ese fallo, tiene el fallo de no educar cívicamente antes de la educación académica o junto Ujú. con la educación académica. Pero llegas a una universidad, yo estuve dando clases ahí en la universidad y oye, no podías corregir a los niños porque te decían, oye, está usted faltándome al respeto, yo tengo derecho a... Tienes derecho a que si estás en la clase, el derecho es a interesarte por la clase, pero no puedes estar en la clase con los Walkman y no escuchar la clase y escuchar música, ¿eh? Pero no se lo Claro. puedes decir. Y en Entonces, ese pues, sentido, Martín, ahí tiene que ver, ahí entran como las normas del comportamiento, ¿no? Que están así, como bien ausentes, que así son es. las normas, son tres: Son atender, básicas. entender y estar atento a las necesidades y deberes a cumplir. Así es. Nosotros somos seres sociales. Nos guste o no, siempre vamos a tener a alguien enfrente. No podemos vivir solos. Cuando uno vive solo está buscando la complementariedad. Entonces, si Ujú. yo quiero vivir contigo, si los dos, si tú y yo acordamos que tenemos que atendernos, entendernos y estar atentos el uno a las necesidades del otro, funciona bárbaro, funciona súper bien. Pero si yo me entrego y digo, bueno, yo como sé esto, te voy a atender, te voy a entender y voy a estar atento a tus necesidades y te voy a cumplir todas las necesidades. Pero si tú no compartes esa misma labor conmigo,
vas a abusar de mí. Vas a decir, dame más chocolate, dame más plata, más viajes, pasémoslo bien por aquí y por allá, y al final la relación se desequilibra y dices, estoy yo dando siempre y el otro no me da, chao, me voy. Luego atender, entender y estar atento el uno a las necesidades del otro es el aspecto fundamental para tener un comportamiento adecuado, claro que sí. Sí. Y estas normas se deberían fomentar desde la primera infancia, Martín. Desde el jardín infantil, lógicamente. Cuando te lo enseñan desde chico, ya después lo tienes internalizado. Pero, a ver, si yo le digo a los alumnos que tienen ya mi edad, oye, mira, empieza a atender, entender y estar atento, mira, hay hábitos de comportamiento que son muy difíciles de corregir. Por ejemplo, ¿cómo decirte? El meterte dentro de la conversación antes de que se termine. Eso en la gente de mi edad es muy normal. Estoy hablando con otro, el otro me está hablando y antes de que termine de hablar me meto yo en el medio. Eso tiene un nombre, pero bueno. Ese tipo de actitud es un hábito. Es un hábito porque esa persona no está pensando en ti. Está simplemente pensando en qué es lo que te va a decir. Y cuando lo tiene claro te lo emite. Pero estás interrumpiendo la relación porque estás, ¿cómo decirte? Estás rompiendo la idea del contrario. Yo aquí tengo unos vecinos que son muy enfáticos y les gusta mucho conversar y claro, a veces es tanto lo que conversan que uno se tiene que quedar parado porque no te dan espacio para intercambiar. Entonces, esos hábitos de comportamiento que ya los tenemos a una edad como la mía ya es muy difícil de cambiarlo. Por eso que Claro. si se enseña en la escuela sería fabuloso. Es como esas personas que se ponen a contarte algo y te hablan y te hablan y te hablan y te cuentan toda su historia y toda su vida y no les interesa lo más mínimo lo que a ti te pasa. Así es. Si esa persona comprendiese que tiene que atender al otro, entender al otro y estar atento al otro, pues funcionaría. Pero cuando no se sabe, pues lógicamente tú quieres ser simpático y agradable y decir y contar toda tu vida y el otro pues está ahí aburrido pensando en cuándo se va a terminar esto. Claro. Eso es un detalle, eso es un detalle, una cuestión muy cotidiana. Pero cuando hablamos de entender al otro también es difícil porque cada uno de nosotros tiene una manera de racionalizar las cosas o de analizar las cosas distintas. Sí. Y en ocasiones proyectamos sobre el otro nuestra misma concepción y pensamos que, el otro ya me entendió porque le dije esta frase y como le dije esta frase ya le quedó. Pero esa frase no siempre llega a los demás de la misma manera. Yo aquí, cuando hablamos de estos temas, les digo, piensa en casa. Ya, ¿qué imagen te hiciste de la casa? Bueno, el del sur se hizo una ruca, el del norte se hizo una casa en el desierto de barro, el español se hizo una casa mediterránea y resulta que ninguno tiene la misma imagen de la casa. Pero todos creen que los demás han comprendido el significado de la frase. Sí, eso es muy común. Luego, claro, luego al tratar de entender al otro uno tiene que preguntar. Esto es algo también que a mí aquí me ha costado un poquito porque los españoles son más viscerales, yo creo, son más de hablar, de preguntar. Yo me acuerdo en las clases de la escuela que cuando no se sabía algo, pues bueno, llegabas y, bueno, profe, ¿por qué esto? Y aquí cuesta un poco encontrarte con esa persona que se interese por preguntarte una y otra vez las cosas. Entonces, a veces piensas que lo expliqué y después pasan unos meses, le preguntas y dices, ya te sabes la definición de la belleza, ¿no es cierto? Y no te la sabes. Suele pasar. Son problemas de comunicación. El problema, claro, hay problemas de comunicación también. Pero lo importante en esto de la educación yo creo que va más en la onda de comprender cuál es tu identidad. ¿Qué es eso que llamamos identidad humana? Porque sí somos distintos en cuanto al carácter, a la suma de experiencias que tenemos, pero somos iguales en la identidad humana, absolutamente iguales.
Tú sientes, tú conoces, tú comprendes, tú te motivas, tú esperas afecto, tú esperas conocimiento certero, tú esperas cumplimiento responsable de los deberes en los demás, y eso lo esperamos todos. Todos tenemos la misma identidad, ¿eh? Ahora, comprender la integridad de la identidad, ahí ya tenemos que darnos un tiempo, ¿no? Porque son muchos los aspectos que tenemos y esa variedad de aspectos son los que nos hacen ser distintos. Sí, a mí me gustaría que tú explicaras en relación a la identidad humana, donde dice que la identidad humana es, o sea, o tú mismo tienes que ser responsable de responder al cumplimiento del propósito por el cual existe. A ver, como te decía antes, nosotros nacemos de un genoma. ¿M? El genoma es toda la información que existe en el ADN y de esa información es la que te va a desarrollar en lo que eres físicamente hablando. ¿M? Pero también todos nacemos con sensibilidad, con inteligencia y con voluntad. Todos tenemos emoción, intelecto y voluntad, absolutamente todos. Y la emoción busca belleza y afecto. El intelecto busca el convencimiento de la razón o la verdad y la voluntad busca el beneficio de lo cumplido, de lo completo. En eso somos todos iguales, pero no todos lo identificamos. Es decir, el papelito lo tenemos todos en la conciencia. Si mirásemos todos los días un ratito a la conciencia, nos daríamos cuenta de que podemos realizarnos cada uno independientemente de los demás. Porque ¿Ya? todos sentimos que somos únicos, campeones, humanos, que somos lo mejor de lo mejor, ¿o no? Yo cuando pregunto a alguien, ¿eres malo? No he encontrado todavía ninguno que me diga, sí, 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 yo nací pésimo. Yo soy pésimamente malo, soy ordinario, soy el peor de todos. No, hasta el peor está en la cárcel te va a decir, no, yo tuve que hacer eso porque si no hago eso estaría muerto. Así es que todos se justifican. ¿Por qué? Porque tenemos esa identidad humana, todos. El problema es que solo los filósofos dan vuelta a la vista y empiezan a examinarse. Y esos filósofos que dejan ahí todos los datos a los que llamamos filosofía son los que han ido guiando a la humanidad para poder adquirir un cierto aspecto de desarrollo. Si el desarrollo no viene de la ciencia, el desarrollo viene de la filosofía. La ciencia necesita al filósofo que explique aquello que es masa, densidad, aquellas matemáticas, aquellas geometrías, todo eso es explicación epistemológica y la epistemología es filosofía. Así es que nos falta un poco eso, el mirarnos hacia adentro y decir, bueno, ¿cuál es ese potencial que yo tengo? Porque me gustaría ser bueno, me gustaría ser sincero, me gustaría ser responsable y me gustaría que el otro me respetase esos valores también. Bueno, si eso es lo que sientes que tienes que hacer, desarróllalo. Desarrolla esos valores, ¿eh? Y en eso, claro, te tienes que dar un tiempo o asistir a los talleres de Martín Soria o buscarte por ahí alguna información que te ayude un poco a levantar ese tipo de metodología. Te ríes de ti mismo. Pero Bueno, sí, lo que pasa es que yo encuentro que no es fácil, incluso a personas adultas, descubrir el propósito por el cual uno está aquí. Muy fácil. Se requiere mira, mucho. sí, sí, hay dos cosas que son obvias. Si uno mira, yo soy parte de una especie. Y en esa especie yo formo parte de una cadena trófica. Todos los humanos formamos parte de la cadena trófica. En esa cadena trófica unos son depredadores y otros depredados. La especie humana es la única capaz de depredarlo todo o de ordenarlo todo. Fíjate qué curioso. Podemos ordenar la ecología, la biología, la sociedad, podemos ordenarlo todo, pero al mismo tiempo podemos destruirlo todo. La actitud depende de cada uno. Hay gente que ordena las cosas y hay gente que desordena las cosas. O sea, en ese sentido podríamos decir que la labor de la especie humana podría ser la de ordenar aquellos excesos o aquellas carencias de otras especies. Es decir, nosotros nos preocupamos por el tigre blanco, por el oso panda, por las ballenas, por las focas. Bueno,
Entonces, si queremos hacer el ejercicio de ordenarlo, si nos reuniésemos todos los humanos, podríamos ordenar el universo entero. Eso externamente. Pero por otro lado, incluso aunque hiciéramos eso, no lograríamos ser felices. ¿Por qué? Porque la felicidad viene del valor. La felicidad no viene de las cosas, viene de eso que es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia. Es decir, el valor es eso que se establece entre tú y yo ahora mismo. Nos estamos comunicando. La comunicación, el convencimiento que tenemos está entre los dos. Mira, estaba tratando de cogerlo con la mano, pero no puedo, porque no tiene masa, no tiene densidad. Ese valor del convencimiento, ese valor del afecto vincular, ese valor del cumplir con lo debido, nos satisface y nos hace sentirnos que somos suficientes, que estamos sintiéndonos seguros y que nos estamos sintiendo satisfechos. La felicidad sin estos tres no es absolutamente nada. Te tienes que sentir satisfecho, seguro y suficiente para poderte sentir feliz. Porque estar feliz está uno, mira, yo me tomo el agua y estoy feliz mientras me hidrato. Pero ser feliz necesitas del desarrollo de esos tres aspectos, de saberte satisfecho, saberte seguro y saberte también suficiente para realizarte en la naturaleza humana. Ujú, ujú. Más preguntas. Mira, em, podríamos hablar de la educación, de cuáles son los fundamentos de la educación. No tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién, pero lo que pasa es que este tema abarca tantas áreas que Son eh, muchas. sí, los Mira, fundamentos de la educación me parece claro, importante. educar es criar, como te decía, es un proceso de desarrollo complejo porque tienes que ir fijándote en cómo se cría la capacidad sensible de la persona, cómo se cría la capacidad intelectual de la persona, cómo se cría la capacidad creativa de la persona. Entonces, el docente o el educador que está criando a ese individuo, y por eso que a mí me duele mucho ver estos patrones educativos donde el individuo va a clases de una cosa sola y se encuentra con alguien en el pizarrón explicando ahí, haciendo una exposición del contenido y le importa un pimiento este que explica si tú te estás mordiendo las uñas o si tú llegas con el tatuaje. Es decir, no hay otro tipo de... nos centramos en educar en lo intelectual, pero dejamos lo emocional a un lado. O educamos en lo intelectual y dejamos el comportamiento a un lado. Entonces, el fundamento esencial de la educación es la similitud. Nosotros estamos tratando de hacer al aprendiz igual al maestro en la materia. Yo cuando te digo 2 más 2 son 4, quiero que tú aprendas esa materia. Entonces ahí nos hacemos similares. Pero para hacer eso, yo he tenido que ocupar un tiempo. Te dije 2 más 2, entre cada palabra hay tiempo. Y recursos también. Si yo tengo recursos explicativos, tú te vas a quedar ahí escuchando lo que te estoy diciendo. Pero si no tengo recursos explicativos, pues te vas a aburrir, vas a decir, bueno, ¿qué clases? No estoy aprendiendo nada, me voy. Luego, los fundamentos de la educación son esos tres. Son, por un lado, la similitud en las materias, similitud en el comportamiento, en el convencimiento, en la convivencia, o en las normas de convivencia, normas de convencimiento y normas de comportamiento, y todo tipo de recursos explicativos que tengas, y lógicamente también saberse ubicar en la relación, porque todo lo que hacemos establece relaciones interpersonales. Y en las relaciones es fundamental que se seduzca con afecto, que se persuada con la razón, que se motive con lo ejemplar. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para destapar el atractivo. El atractivo no viene solamente por la ropa que te pones. El atractivo viene precisamente por esos aspectos que te digo. Por el saber seducir con afecto. ¿No estarías feliz con alguien que fuese cariñoso, amable, divertido, con alguien que te persuada con la razón, que fuese argumentativo, te pusiera ejemplos claros de qué es lo que te está explicando y que además hiciera lo que él te pide hacer, es decir, que hiciera la cama, que hiciera el lavado de los platos, secado los platos,
estaría feliz con alguien así, ¿o no? Al menos yo estaría feliz, no sé. Sí, obvio, obvio. Pero Martín, hoy día estaba leyendo y la verdad es que, mira, te voy a ser súper honesta. Eh, ¿Dónde fue? En la parte de la integridad humana, que tú haces toda una descripción de lo que es la integridad humana o de lo que hay que, cómo se es alguien que es íntegro. Yo decía, bueno, pero aquí me está describiendo a Jesús de Nazaret. Es como casi imposible llegar a tener todos estos atributos. ¿Cómo se Fíjate que logra? hay Con el personas. tiempo, con la perseverancia. Bueno, lo primero tienes que descubrirlo. A mí me ha costado 40 años descubrir eso. Así que lo primero es descubrirlo, descubrir en qué consiste la integridad. Después de que descubres en qué consiste la integridad, tú empiezas a realizarte a ti mismo y ahí tienes que olvidarte de el otro. Fíjate que Jesús, ¿acaso Jesús qué estás poniendo? Jesús fue golpeado, fue insultado, fue maltratado. ¿Viste a Jesús dando la vuelta y decir, voy a reclamar, voy a acusar y voy a rechazar a esta gente que me golpea? En ningún momento, yo no sé, en los evangelios no he leído nunca que Jesús diese la vuelta, hijos de la gran, no le he visto decir nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabía que la integridad humana tiene que ver con la incondicionalidad ante el máximo deber. Y él era incondicional ante el máximo deber. Si tú eres incondicional ante la máxima razón, ante el máximo convencimiento, ante el máximo deber, ¿qué importa que te insulten? ¿Qué importa que te golpeen? ¿Qué importa si tú ya has establecido ya ese vínculo espiritual? Y lo que él, creo yo, que lo que él comprendía es que los vínculos o los valores no son parte del tiempo ni del espacio. Los valores son cualidades que se establecen y que no tienen ninguna razón de ser física. Y él estaba estableciendo esos valores desde los 12 años, desde que sale ahí en la sinagoga a explicar a los escribas cómo debían de comportarse. Él estaba buscando los valores y estuvo buscando los valores en todo su proceso. Eso no es algo que solamente se reduce al personaje de Jesús. Eso lo debía hacer Adán, Noé, Abraham y Moisés y tú y yo y todos los demás, pero si está dentro de nuestro cromosoma, está dentro de nuestro genoma, Ujú. si no tenemos que esperar que alguien nos enseñe a ser humanos. Imagínate que tú y yo estamos en una isla, solos. No hay ningún profesor, no hay ninguna escuela, no hay nadie. Estamos tú y yo solos en la isla. ¿Nosotros podríamos realizarnos humanos así? ¿O necesitaríamos de la Universidad de Harvard o Yale o la Complutense para ser humanos? Dime tú, No, para ser humano. absolutamente no. No, no. No, porque bastaría con atendernos, entendernos y estar atentos el uno al otro, seducirnos con afecto, persuadirnos con la razón, motivarnos con lo ejemplar y estaríamos felices. Yo conozco ahí en la isla, siempre saco el tema de los autóctonos de la isla, pero conozco una persona allí que es sumamente pura y esa pureza no la encuentro en la ciudad. Y van turistas que vienen de Europa, que vienen de África, que vienen de Asia, que vienen de Norteamérica y ves a estos turistas faltos de esa integridad, faltos de esa pureza que tiene esta persona que no ha salido nunca de allá. Esta persona no salió nunca de ese lugar. Pero Mm, la ingenuidad que tiene, se la nota. incondicionalidad que tiene, esa incondicionalidad es tremenda. Le dices, oye, necesito esto y está ahí, a los 5 minutos está ahí. Y con alegría, con entusiasmo, con una dedicación tremenda. Entonces, Mm, lo se ha humano no es, impresionado. así es, lo humano no es ir a por la licenciatura. Eso es, si quieres hacer algún tipo de profesión, vale, vete a por la licenciatura que te permita ser médico, ingeniero, abogado, lo que quieras. Pero si quieres ser humano, tienes que comportarte como humano, ahí donde estés. Y eso lo puede hacer Adán, el africano, el indio, el chino, el esquimal y cualquiera que lo reconozca. Pero claro, el problema es que tiene que reconocerlo. Ahí está la dificultad. Qué bonito, qué bonitas son esas personas. Sí, sí, claro que sí. Tiene que ver con
Yo creo que tiene que ver con la pureza que hay en la naturaleza, que es como contagiosa, te envuelve. Cuando tú estás dentro de la naturaleza te sientes distinto. Y creo que es la pureza que hay ahí, hablando, ¿no es cierto?, de las plantas, de la madre tierra, que te Sí. envuelve. En cambio, cuando estás en la ciudad, la contaminación de todo Es que, tipo te... ajá, es que uno no tiene tiempo, en la ciudad no hay tiempo para pensar, ¿eh? Nosotros somos bendecidos porque, fíjate, yo estoy aquí todo el día prácticamente solo en el campo y estoy observando a los animales, a las plantas, a lo que hay. Y uno empieza a descubrir que la naturaleza es un compañero. Es otra cosa que últimamente estoy dándome cuenta de eso. Ujú. Uno dice, ¿es sensible la naturaleza o la naturaleza son solamente árboles, pinos y... ¡Oh! Se me cayó la botella, perdón. Eh, No te veo, sí. es que se me cayó la botella de agua que tenía aquí encima, pero bueno, no importa. Es decir, cuando miramos a la naturaleza pensamos en el paisaje, pensamos en la panorámica del bosque, del lago, del río, y no es eso, la naturaleza contiene intencionalidad, selectividad y poder. Y uno dice, ¿cómo lo encuentras eso? Mira, yo tenía la parcela esta del Valle de los Artistas y se prendió fuego. No sé si te acuerdas, hace unos años, todos los eucaliptos de ahí del Olol se prendieron fuego. Ah, Y cuando voy a ver la sí. parcela, claro, cuando voy a ver la parcela me encuentro todos los troncos en el suelo, las ramas quemadas, y están ahí las arañas estas pollito, que son como la mano, estas grandotas que andan. Sí. Y bueno, habían hecho telas que parecían telas de pescador, las telas de araña. Y en esas telas de araña había mariposas, grillos, insectos. Bueno, estaban ahí los insectos. Se había quemado el bosque. Y este es el proceso que tiene la naturaleza para repoblarlo. Las telas de araña estaban llenas de insectos y venían los pajaritos, tiqui, 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 se comían los insectos y el pajarito, pues, como no puede controlar esfínteres, pues tac, dejaba ahí sus semillitas que había comido en otro árbol. Y venían las hormigas Ujú. corriendo y las hormigas metían la semillita en el hormiguero y después, en Sí. la primavera, la humedad del invierno había humedecido estas semillitas y cuando vuelvo después en el verano digo, uy, ¿qué pasó acá? Está todo repoblado. ¿Quién repobló esto? Uno podría decir, ah, ya, pero Martín, es que no, es que suma la cantidad de proveedores que están ahí, que son proveedores naturales, que están reforestando la naturaleza, o están reforestando, no la naturaleza, están reforestando el lugar. ¿Y eso quién lo está haciendo? La naturaleza, ¿eh? Otra cosa, Sí. uno va caminando y cuando estás cansado, ¿quién te dice que estás cansado? La naturaleza es el instinto. ¿Quién te dice que tienes hambre? La naturaleza es distinto. ¿Quién te dice que hay, no sé, algo que te puede atacar o que te puede agredir o que puede... La naturaleza es el instinto. Es decir, nosotros nos olvidamos de esos servidores custodios que tenemos a nuestro alrededor porque nadie nos ha sensibilizado en base a eso. Yo cuando lo explico me dicen, ay, sí es verdad, sí es verdad. Pero bueno, ¿por qué no tenemos más gente que expliquen esa verdad? Porque en realidad está ahí con nosotros. ¿Se entiende? Sí. Pero tenemos la tendencia a pensar que la naturaleza son los animales, los paisajes, las montañas, y la naturaleza es nuestro mejor compañero, ¿eh? Hay Porque nos da un todo, orden ahí. claro. Ese es un tema también que es difícil porque vivimos una vida muy centrada en lo particular. Es decir, nosotros sabemos qué es lo que soy yo, qué es lo que eres tú, qué es lo que es el vecino, quién es Pepe, quién es Juan, pero no sabemos la totalidad de las cosas. Nos olvidamos de pensar en grande y vamos viviendo como si fuéramos un puzzle y en ese puzzle tenemos la partícula chiquitita, que la conocemos muy bien, pero no sabemos dónde ponerla en el puzzle porque no vemos la imagen total del puzzle. Entonces, pensamos a lo largo de la vida que hemos sido tan exitosos, tan buenos, pero cuando nos preguntan al final de la vida, ¿y fuiste realmente humano? ¿Te realizaste en la humanidad? ¿Comprendiste el contenido del significado humanidad? Eh, Porque cuando te pones a leer a Platón, a Aristóteles, a cualquiera de los que te hablan del humanismo, no te hablan de la humanidad. Te hablan de cosas que son eh, quizá parciales, son aspectos muy chicos, ¿eh?
pero no buscan esa integridad humana, esa dignidad humana, esa identidad humana completa. Y eso es muy interesante. Yo como os digo, si podéis leer el paradigma entero, leerlo, porque después de que leáis eso, pasáis a otra dimensión, así. Estoy totalmente seguro de ello. Seguro. Ujú, ujú. Porque, Martín, todavía, para las personas que estén interesadas en leerlo, todavía está abierta la posibilidad de que te envíen un mensajito sí, para que tú lo puedas enviar a los correos. sí, sí, sí. Si me mandan el correo, yo se lo envío. Es gratuito. A mí lo que me interesa es que cada uno pueda reforzarse a sí mismo. Ese es otro factor que tiene la educación actual, que en lugar de ser para enseñar a los demás, es para lucrar de los demás. Y sí, yo agradecería que me pagasen por ello, porque me ha costado mucho tiempo descubrirlo, pero si alguien está realmente interesado en leerlo, que lo lea. Si, si esto es, como os digo, la responsabilidad de hacerse o de realizarse es particular de cada uno. Yo por más que lo explique, yo puedo orientar, pero por más que te explique a ti las cosas, no te voy a realizar. Eres tú quien tiene que decir, vale, ser respetuoso es hacer esto, ser responsable es hacer esto, o eh, sentirme seguro es por esto, sentirme satisfecho es por esto, sentirme suficiente es por esto. Pero eso lo tiene que hacer la persona. No, nadie puede realizar al otro, nadie. O sea, esa idea de que, no me lo dijo el profe, si no me lo dijo el profe, yo me quedo aquí mirando la pared y no me realizo. Eso es una falta de responsabilidad nada más. Ujú, ujú. Incluso en el arte, incluso en el arte. Yo puedo dar todas las clases del arte que sean necesarias, pero solamente se va a ser artista aquel que realmente haga los ejercicios y los cumpla, sintiéndose satisfecho, seguro y suficiente. Martín, ¿y en tus clases de arte tú sigues dando alguna información acerca de esto? ¿Le pides a tus alumnos que estudien algún trocito ahí de lo que podría significar, no sé, lo que es educación, lo que es integridad, virtudes? A ver, lo tengo todo No escrito en PowerPoints, te en pescan. tablas, en todo, pero no me pescan. No me pescan porque uno empieza a darse cuenta de esto de los 50 para arriba. Cuando pierde la cuenta, 50, de ahí, de los 50 para arriba, uno empieza a decir, oye, 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 que me falta poco para ir al otro lado, entonces, ¿cómo me preparo para ir al otro lado? Pero hasta los 50 uno no se da cuenta de eso. Sí, Martín, sabes que yo hoy día estaba pensando que claro, que uno empieza a pensar en estas cosas ya a una edad madura, ya entradita en años. Claro, Bueno, claro. igual yo, o sea, personalmente siempre me he planteado y me he cuestionado estos temas, pero al principio, por ejemplo, en mi adolescencia era que pasaba un poco por la iglesia, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando tú decías que eras pequeñito y querías ser santo. Bueno, yo también, yo también tuve mi época de adolescente de querer ser una santa, no una santa como no sé, como ningunean mucho a lo que es santo, pero quería ser correcta, quería tener mis valores, quería ser valiosa y intentaba, digamos, eso a través de la iglesia. Y, y hoy día estaba pensando que, claro, que pasó mucho tiempo y recién ahora uno se lo está replanteando. Ay, porque la vorágine de la vida es tan que te lleva a todos lados y no tienes tiempo mucho de nada. Y entonces yo decía, yo realmente siento que yo no he educado a mis hijos en estos temas. Como que han andado así como solitos por la vida. Y sabes tú que pensé que a lo mejor en unos años más, si es que estos videos todavía quedan ahí en el Instagram, ellos lo van a ver. Y a lo mejor recién ahí algo ¿No? van a captar. Y, Como sí, la es cierto. esperanza. No, esto es real así. Cuando estás soltero te preocupas de ti. Y cuando tú le dices a un soltero que tienes que ser incondicional y atender, entender y estar atento a los deberes, a las necesidades del otro, te va a mandar a la cresta de la loma. Porque va a decir, ¿qué? Yo vivo bien así, lo único que quiero es vivir bien y hazlo tú conmigo. Pero cuando tienes un hijo, el hijo te pide edúcame. ¿Mm?
Y en ese momento, cuando el hijo te pide, edúcame, es cuando empiezas a buscar aspectos para educarle, porque hasta ese momento no te has preocupado de ello. Y es curioso, eh, por ejemplo, esto del tema de las relaciones intergenitales. Ujú. Al niño joven cuesta, a los padres les cuesta decirle al niño, oye, mira, protégete, cuídate, porque no tienen el conocimiento y les dan el conocimiento de la iglesia, como muchos hacen, es que la serpiente se tomó por allí la manzana y el niñito queda bobado y no te hace caso de nada. Pero si tú al niñito le sientas a los 13, 14 años y le dices así, muy rotundamente, ¿no? Un embarazo no deseado es la mayor desgracia que puedes establecer en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a estar pendiente de una familia que te odia, de un hijo que no te quiere, de una esposa que te odia, y vas a cargarte con el odio de la familia de ella, con la familia de tu hijo, porque te va a acusar, te va a decir toda la vida que eres un mal padre. Cuando se lo explicas de ese modo, oye, que cambia la visión del joven, ¿eh? Cambia y Pues, empieza a tener cuidado, ¿no? sí, Claro. pero sabes, Martín, que yo creo que hoy por hoy los adolescentes tienen como súper clara esa película, como Mm, que se manejan súper bien en ese aspecto. O sea, yo creo que cada vez, eh, no mm, sé, pienso que como la generación o mi generación en la mm. adolescencia pasaba más lo que estás comentando ahora, pero yo veo los Claro. jovencitos de ahora y se la saben todas y no, y Bueno, se cuidan y también tienen como sí. clara, y aparte que ahora está todo el tema de no tener hijos o de las leyes de aborto, etcétera. Claro. Entonces, No, a lo que iba es a que el momento de educar es cuando despierta el interés. Es decir, al niño cuando está en esa edad le puedes dar esa explicación, pero antes de o después de ya lo pasó y antes de no te lo toma porque no está en el momento. Hay periodos claro. sensibles y esos periodos sensibles son los que los padres deben descubrir por el actuar del niño. Igual que existe el periodo sensible a erguirse, existe el periodo sensible al habla, existe el periodo sensible a las matemáticas. Cuando te surge el periodo sensible a lo que sea, ahí es donde tienes que darle la pastilla porque ahí es donde la necesita y la está pidiendo. Eso generalmente no se enseña. Debería haber clases Mm. de preparación prematrimonial para que no tengas que andar contándole al niñito esto que te estaba diciendo, sino que antes de el niño pueda ser lo suficientemente seguro de decir, mira, vale, yo me voy a cuidar y me voy a cuidar de tal manera, no solamente cuidado físico, sino también el cuidado mental, ¿eh? Porque hay Mm. vínculos que se establecen ahí que uno no los cuenta. El niño dice, no, si yo me protegí, me tomé la pastilla el día después, me tomé esto y lo otro, oye, pero ¿y el vínculo? ¿Te fijaste en qué reacción tuvo la otra persona frente a tu actuar? Porque tú puedes decir, no, sí, es que yo no quiero nada, pero ¿quién te garantiza que la otra persona no quiere nada? A lo mejor la otra persona que aprendida. Y, ¿entiendes? Entonces, cuando surgen las necesidades es cuando hay que ir con las soluciones. Antes de eso cuesta mucho porque Mm. no las atiendes. Sí, es como en el método del dibujo, cuando dices hay que matizar. ¿Cuándo dices que hay que matizar? Cuando la persona empieza a poner los colores ahí en el cuadro. Ahí se da cuenta de que, tengo que enriquecerlo con colores. Pero antes de eso, no sabe lo que es matizar. Sí, sí, Mm, buena la comparación. sí. Y Sí. también el darse cuenta del corregir, que te decía antes, que nosotros no criamos a los hijos en la aceptación de la corrección. Los criamos simplemente así, les damos soluciones y venga, la escuchaste, solución y la escuchaste, pero no les enseñamos a aceptar ser corregidos. Yo aquí lo que menos he escuchado en mi tiempo que llevo acá viviendo es disculpa, ¿no? Como que no existe disculpa, perdona, lo siento. Se dice muy poco, sí, hay quien lo dice, pero se dice poquísimo, ¿eh? Y es necesario estar educado en ese sentido de, tu opinión es distinta a la mía, disculpa, a lo mejor veamos cuál de las dos es la correcta y yo si no es la correcta voy a corregirme. Claro. Generalmente nos hace, tú ves los debates en televisión y todos tienen la razón. Antes de comentar de cualquier cosa ya salen todos con la razón, ¿eh?
Y el Mm, otro te lo justifica, te lo demuestra, te lo argumenta y sigue el otro diciendo que no, que la sí, razón la tiene el otro. sí. Pero ¿de dónde vamos Mm, de esa manera? Si no llegas nunca a comprender que la razón, el amor, la verdad, la bondad no son propiedad privada, no son de uno o de otro. El amor no es, ay, es que yo te quiero tanto que como te quiero tanto tengo derecho a que tú estés aquí atraída por mí todo el tiempo. No, el amor se establece entre los dos cuando hay atención, entendimiento, colaboración, respeto, responsabilidad, pero pensamos que uno tiene derecho porque ese afecto es mío, o esa razón es mía, o ese bienestar es mío, y en ese sentido la educación tiene que dar muchos giros y dejar la educación academicista simplemente para aquellos que realmente quieran desarrollarse en ello, pero antes de eso, educar en las virtudes para que pueda ser prudente, firme y templado a la hora de asumir cosas, a la hora de entender cosas y a la hora también de poderlas comprender. Hay una sí. la triple A en esto del aprendizaje es muy importante, que es el absorber, el apreciar y el asumir. Asumir, absorber y apreciar son tres palabritas que son fundamentales para educarse. Si no se Ujú. tiene esa actitud de apreciar, de absorber y de asumir, pues es muy difícil que uno encuentre sentido a las cosas. Mm, sí. Pero si hay alguien que esté interesado en estos temas, bueno, se une a mí me encantaría formar un grupo, porque estas cosas las estoy haciendo a nivel individual, pero me gustaría hacer un grupo y en ese grupo cada uno que converse de las explicaciones que tenga, ampliar un poquito más el espectro del conocimiento de estos temas, porque claro, yo llego como decirte, hablo del tronco, pero hay muchas ramas también. Y todas esas ramas Ujú. enriquecen el tronco también. Y a veces cuando me escuchan, siempre estás con lo mismo, atender, entender y estar atento. Pero es que es la base que quiero. A mí me dicen, ¿cuál es el centro de un volumen? El centro, pues no hay más que el centro. ¿Qué quiere que te diga? Mm. Muchas veces Pero se hay formas de comprende mejor cuando uno da ejemplos, a veces como que se entienden mejor las cosas y genera un poquito sí, más de interés. claro, Quizás ahí claro. por ese lado podría ser como más interesante, pero por ejemplo, este grupo que tú estás planteando sería con los alumnos tuyos de las clases ¿No? de arte Cualquiera, o... con cualquiera. Cualquiera que tenga interés en eso, podríamos hacerlo un sábado en algún momento, y nada, y ofrecerlo, hacerlo con el Zoom por correo y conversar. Otra cosa es que ponga un día y diga, vale, tal día, tal hora, yo emito y ahí el que quiera que se junte y converse, como estamos haciendo aquí con Pero el Instagram. podríamos hacerlo un día, fijar un día, claro, un día Ujú. tarde, porque la gente o estudia o trabaja y tampoco que, digamos que no se extienda mucho en el tiempo, yo creo que sería súper interesante. Podríamos hacer la Sí, invitación, podríamos ahí generar algún claro, flyer como para invitar a las personas. ¿Mm? eso. Nos ponemos de acuerdo y el sábado es un buen día porque, bueno, a veces sales, pero a veces no sales. Y cuando no sales se Claro. puede aprovechar Sí, y tener eso te iba a decir. con Generalmente una hora. el sábado es como un día de hacer otras cosas, claro. Claro. O un O el viernes, no domingo. sé. El Sí, domingo sí. también. Ujú. Domingo puede ser también, y el domingo última hora, que es cuando ya estamos todos en la casa después de haber hecho el asado de fin de semana y todo lo demás, estamos ya cansados y ahí podemos hacerlo, domingo por la tarde. Ya. Ok, Pero, Martín, llevamos casi una horita, así que lo dejamos hasta acá. ¿Qué te parece? vale. No sé si no sé si te parece dejar a lo mejor visto algún tema para el próximo encuentro Después lo o lo vamos improvisamos. a... Yo me gustaría hablar del ideal. El próximo día hablar de lo que sería el ideal humano. Ya. Y
de qué se compone y cómo el ideal no lo vas a lograr nunca, pero el ideal es un poco como el horizonte. Tú nunca llegas al horizonte, pero te sirve para avanzar. Ujú. El ideal humano es algo parecido. Hay ciertos estándares de sensibilidad, de comprensión o de inteligencia, ciertos estándares también de consecución de las cosas. El Y esos ideal estándares son humano, los... podríamos decir que el ideal humano es como esa personita que vive cerca del Lodge allá en Chiloé. Algo parecido, pero nosotros lo tenemos aquí en el cráneo, lo tenemos en nuestra conciencia. Va con Está. nosotros a todas partes, va con nosotros a todas Ujú, partes. Y ujú, tenemos que descubrirlo. Esto es como la ujú, naranja, tienes que pelarla para ver lo que hay dentro. Así es que ujú. ese ideal lo tenemos todos. Y es muy curioso cuando hablas del ideal, como todo el mundo al que le explicas el ideal te dice, ah, pues sí, es verdad. ¿Mm? Entonces, Ujú. vamos a hablar de ese tema. Es como el diamante en bruto. Así es, hay que pulirlo. Así es. Ok, Ya, ok, quedemos en eso, hagamos el próximo día ese tema, el ideal, y ahí vamos ya bueno, explicándolo, ¿vale? ahí estamos promoviéndolo cuando sería. Perfecto, y si alguien está interesado en el libro, que me lo pida, me manda el correo y yo se lo envío. Entre Ujú. hoy o mañana se lo envío, ¿vale? Ok, bien Vale, Martín, Paula, muchas muchas gracias. gracias. Que estés muy Gracias a ti. bien, buenas noches, que descanses. Vale, igual, muchas gracias a ti Chao. y seguimos en contacto. Chao, chao. Ok, Estés bien, chao, chao, chao. chao. Chao, chao.